en la autoridad en dejar a usted libre o dejar que usted preso, o matar a usted o dejar que usted pueda vivir. Cuando estaba allí en la frontera en Trieste, entre Italia y Yugoslavia, mi corazón batía demasiadamente rápido, había mucha expectativa si todo iba a dar cierto, si los contactos con los otros ministros y los otros compañeros que nos estaba esperando en Yugoslavia, si todo iba a ser de acuerdo a la cautela o la destreza, a la sabiduría que habíamos planeado. Y cuando llegamos en Trieste, en la frontera, todo estaba bien. Pasé sin ningún problema. Cuando llegué en Belgrado, que es la capital de Yugoslavia, ahí yo tenía que actuar como un turista en el hotel. Una de las mayores batallas espirituales de mi vida en oración fue en el hotel en Belgrado, la capital en Yugoslavia. De las 11 de la noche a las 5 de la mañana intercedí porque había una lucha espiritual tan grande que yo no podía dormir, solamente mezclado con ansiedad, mezclado con una serie de cosas que podrían pasar. Y en aquella noche una pelea incansable para una posición espiritual que teníamos que tomar antes de entrar definitivamente en la Unión Soviética. Tal vez si yo hubiera entrado de vez en la Unión Soviética, no había tenido la experiencia de haber pasado en esos países primero. Pero pasé primero por los países tras la cortina de hierro del bloque oriental. Contactamos muchos contactos que yo no puedo revelar a usted por motivos de seguridad, pero yo le voy a decir a usted una cosa. Esta noche, la batalla de la intercesión que tuve en este cuarto, tomamos posesión. Hasta que a las 5 de la mañana Dios me dijo, está hecho. Tomaste la llave de la autoridad para entrar, está hecho. Até en las rodillas todo espíritu, todo demonio, con toda controversia, toda obra que nos podía impedir. En el otro día, entonces, los primeros contactos en el primer país comunista con ministros, organizaciones. No te puedo dar ninguna dirección, ningún nombre, ningún motivo para que yo le pueda dar a usted porque no puede ser revelado. Estuve ahí 2 días completos en Yugoslavia. Después que todo terminé, abordé el tren, corrí el tren y me fui al próximo país, al cuarto país, Grecia. Yo no podía ir país tras país comunista, porque ellos se iban a dar cuenta. La KGB es una policía muy bien dotada de posibilidades para sorprender a usted. En vez de yo ir país comunista, yo entraba y salía de países libres para despistar a la KGB. La única vez que no lo pude hacer fue cuando ya estaba en la Unión Soviética, porque ya era terreno de ellos, anyway. Cuando llegué en Grecia, el cuarto país, no fui a Bulgaria desde allí. Para no ser sospechoso, decidí cambiar de itinerario y buscar países neutros, porque de país comunista, como yo te dije, preguntas, problemas. En Tesalónica, cuando yo pasé con el tren, ahí donde estuvo el apóstol Pablo, donde él envió la carta a Tesalónica, en Corinto, entonces llegamos en la capital. Era ya el entardecer en Grecia. En mi hotel, los primeros contactos con la iglesia ortodoxa griega. Después fui en el Areópago, donde predicó Pablo, en el Partenón, en la Acrópolis, donde Sócrates enseñaba. Y ahí fuimos la iglesia de los apóstoles, donde estuvo Pablo, Barnabé y todos los otros apóstoles que habían estado allí. En Grecia tuvimos mucha experiencia. Grecia era la puerta para los países comunistas, del sur para el norte. Tuvimos muchísimas experiencias, participé de muchas conferencias, hicimos contactos importantísimos que hasta hoy lo han perdurado y tuvimos muchas experiencias allí. De ahí, al invés de yo ir al tren, que ya la tarjeta del tren ya estaba toda llena de estampilla para despistar una vez más cualquier cosa sospechosa, corrí el avión de Grecia y viajé desde Atenas hasta Estambul, en Turquía. Yo tenía que participar de una conferencia del Islam en Asia, en Estambul, en Turquía, y tomé el avión. Al llegar en mi hotel, oración, intercesión, fui a Mezquita Azul de Blue Moscow, que es la mayor mezquita del mundo. Ahí yo miré 50,000 musulmanes doblarse delante de Alá. De ahí hicimos evangelismo personal en las calles, en las plazas.
Un muchacho dentro del autobús se convirtió al Señor. Hicimos contacto con musulmanes y con cristianos occidentales que trabajan allí, con misioneros que trabajan allí. Y había la expectativa para que yo entrara en el segundo país comunista. Entonces corrí el tren, ya no corrí el avión, corrí el tren lejísimos de Turquía a Bulgaria. Se tiene que cruzar toda Asia y la mitad de Europa para entrar en Europa Oriental. Y el sexto país, entonces llegué a Bulgaria, en Sofía, la capital. Bulgaria entonces, 1985, no era tan demasiadamente cerrada como era antes en el pasado, en la década de 70, algo así. De ahí hice solamente un contacto debido a la falta de tiempo, que yo me iba a quedar solamente un día. Llegué al amanecer y dejé mis maletas en la estación del tren para regresar a las 11:50 de la noche para ir al próximo país. Ahí tuve experiencias en hablar con líderes del gobierno, solamente en el poco espacio que tuve ahí, una visita de como unas 18 horas. De ahí hablé a líderes del gobierno búlgaro que estaban allí. Y de ahí entonces entré al séptimo país, y el país más difícil, con excepción de la Unión Soviética, que ya había participado antes, Rumanía, Bucarest. Cuando llegué a la capital, usted sabe que el sistema de Ceausescu era demasiadamente difícil. Había muchos ministros que estaban en la cárcel, muchos ministros que estaban en prisión. Ahí yo hice algunos contactos con la iglesia bautista, la iglesia reformada y las iglesias que trabajan con el ministerio underground, las iglesias que trabajan con la operación tras la cortina de hierro de la iglesia perseguida, la iglesia subterránea, la iglesia verdadera. Uno de los países más vigilados y cerrados era entonces Rumanía. Con mucha dificultad mantuve contactos allí con líderes que habían estado presos. Conocí un pastor que había estado allí en una prisión 18 años y medio. Nunca le habían dado a él permiso para predicar, nunca le había dado a él ninguna posibilidad para predicar. Conocí un pastor allí en Rumanía que era originario de Checoslovaquia, que él predicó un año con un versículo de la Biblia solamente. Él predicó un año en el púlpito de su iglesia con un versículo solamente que él tenía, que alguien le había traído. Y cada vez que él predicaba el mismo versículo, que aparentaba ser el mismo sermón, Dios le daba una nueva revelación en el mismo versículo que él estaba predicando. Para que usted vea que la palabra es viva, nueva y poderosa a cada día. Los contactos ahí en Rumanía fueron interrumpidos debido que alguien, yo noté que empezó a seguirme allí. Realmente él trabajaba para la KGB, era un maestro de la universidad. Nada salió como planeado allí. Dios estaba en el asunto que yo hablara a este hombre, que él era del gobierno. Él me llevó a su casa, y cuando estábamos en su casa, a la medida que yo estaba caminando a la calle, Dios me dijo: no hay ningún problema, tú puedes ir con él. Yo sabía que él era de la KGB cuando él estaba adentro de su casa. Cuando él estaba allí sentado en la mesa, él sabía exactamente quién era yo. Él dijo que yo estaba en sus manos. Entonces él cerró las cortinas, cerró las puertas, y una lágrima de él empezó a caer desde sus ojos, y él corrió con una mano bajo la mesa, una Biblia vieja y toda llena de polvo, y él la puso en la mesa, y él dijo: yo soy maestro de leninismo, marxismo, y yo enseño en esa universidad por muchos y muchos años. Y él puso la mano sobre la Biblia y empezó a llorar, y dijo: pero yo sé que esta palabra es la verdad. Yo sé que esta palabra es la verdad. Aunque yo enseño el ateísmo, el marxismo, el leninismo, yo sé que esta palabra es la verdad. Y su esposa vino, se sentó en la mesa, derramaba lágrimas igual, y él tocó con su mano en mi hombro y dijo: ve, adelante en todo lo que tú estás haciendo, no te vamos a reportar, no te vamos a hacer absolutamente nada. Dios me probó que no había nada salido igual como yo había planeado. ¿Para qué? Para enseñarme a mí que aún en el gobierno comunista, Dios tiene gente que lo alaba, y gente que lo conoce, y gente que lo adora. Bendito sea el nombre del Señor. No pueden ser cristianos normales,
porque se lo van a poner en una cárcel o se lo van a fusilar, pero Dios te enseña que en todas las partes del mundo hay un pueblo que le alaba y hay un pueblo que le conoce el nombre del Señor Jesucristo. De ahí yo estaba muy cerca para ir a Odessa, en Ucrania, pero no dio nada cierto porque este hombre me acompañó hasta la estación, pero yo realmente me guardaba de él y tenía reservas aún todo lo que él me había dicho, porque él me preguntó lo que yo iba a hacer después. No se lo dije a él porque yo realmente no sabía quién él era anyway. Yo no le podía decir todo lo que íbamos a hacer porque yo no sabía realmente quién él era. De ahí, de Rumanía, corrí el tren, tomé el tren, fui al octavo país, Hungría, un otro país cerrado, comunista, demasiadamente difícil. De ahí pasamos a 2 millas de la frontera con la Unión Soviética. Me acuerdo una mañana que el guardia del tren que puncha los tiquecitos me dijo, hey usted, levántese. You are in Russia. You are in Russia. Russian. Estás en Rusia. Yo dije, mamma mía. Ya he llegado en Rusia, pero no he pasado todavía la frontera. Pero estaba a 2 millas de la frontera con Hungría. Mi intención era llegar a Budapest. Crucé solamente en tránsito para arriba al 9º país, Checoslovaquia, a la ciudad de Bratislava. Pasé solamente en tránsito con algunos contactos dentro del tren, algunos pastores que nos encontramos aún mismo dentro del tren, y llegué al 10º país, Polonia, en la capital Varsovia. Polonia en este tiempo estaba enfrentando demasiadamente problemas políticos. Estaba enfrentando la nación, el partido de Solidaridad, y estaba a punto de un colapso político, y la iglesia espiritualmente estaba fuerte. Una pieza importantísima fue la iglesia en Polonia para contactos a las iglesias bautistas y reformadas en este país. Estaban en la frontera de Polonia chequeando a todo el mundo, chequeando a todo lo que usted traía, a todo lo que usted decía. Estaba chequeando absolutamente todo, las visas que estaban en el pasaporte. Le hacía muchas preguntas, pero como yo tenía un visto de turista, no había ningún problema. De ahí pasé en tren, y después entonces de 12 días, exactamente como había planeado, llegamos al 11º país en la Unión Soviética. Yo no puedo hablar a usted, o yo no puedo declarar a usted todo lo que hicimos allí. Yo no puedo decir a usted cómo es que yo me sentía ahí adentro, cómo es que yo me sentía en la frontera. Era una nueva experiencia. Yo sabía que yo podía entrar, pero tal vez yo no podía salir. Yo sabía que estaba en las manos de Dios. Y yo sabía que todo debería ser hecho de acuerdo a lo que Él había puesto en nuestro corazón. Dios me había dado una palabra en Yugoslavia que todo iba a salir bien. Y realmente hasta ahí todo había salido bien. Hay 2 tipos de iglesia en la Unión Soviética, y yo quiero que usted sepa. Primero hay la iglesia registrada con el gobierno, la iglesia oficial. La iglesia que el gobierno tiene el control sobre ella. Cuando van ministros a predicar allí, cuando Billy Graham fue allí, yo creo, en la Unión Soviética, Leonid Brezhnev leyó sus sermones y puso el sello del Partido Comunista Socialista para que él pudiera hablar. Usted tiene que pasar por una serie de chequeos, de burocracia de la Unión Soviética. Él pudo predicar en toda la nación, pero tenía que pasar antes por el Partido Comunista. Como yo no había sido invitado por el gobierno y estaba como turista, entonces yo podía decir lo que yo quería. Pero claro, tuve que arcar con las consecuencias, ¿no? Ahí en la Unión Soviética hay la segunda iglesia, la iglesia verdadera. La iglesia tras la cortina de hierro, la iglesia subterránea, la iglesia underground, la iglesia que es perseguida, la iglesia de verdad, que esta iglesia, la iglesia que no es registrada con el gobierno, que no se han comprometido con el gobierno, la iglesia que realmente predica la verdad, la iglesia que realmente está en el senda voluntad de Dios. ¿Sabe cuántos cristianos, hermanos tuyos y míos, hay? 55 millones de creyentes nacidos de nuevo tras la cortina de hierro. Alabado sea el nombre de Jesús. 55 millones de creyentes en la Unión Soviética. Eso Dios nos enseña a nosotros, que donde hay dolor, donde hay necesidad y donde hay realmente persecución, ahí está el poder y la autoridad de Cristo. Las 4 ciudades que yo debería hacer contactos era: la primera ciudad, Minsk,
Después que pasé de la frontera, obtuvimos contacto